Habla muy mal de mí, hasta acá llegamos. Qué alegría, Germán, poder Qué alegría, saber qué que alegría. estar cerca tuyo, Germán. Bien dormido, además. Sí. Lo mejor del lunes es saber que te contás con Germán Estamos Pérez. los dos bien dormidos. Bien dormiditos, encima, ¿no? tranquilitos. Bien, bien. No como ustedes, que no durmieron tan, bueno. tan Se bien. perciben las ojeras, ¿no? Sí, claramente. El tópico de hoy es hashtag es ridículo. Cosas ridículas que me parecen del universo. Siempre he colaborado Por Juan Ferrari. directamente el autor intelectual de... Él te va el llevando. verdadero creador de esta columna. Pero sí, hay muchas cosas ridículas que aceptamos y convivimos con ellas. Principios traje, directamente postulados. El primero es una ridiculez gravísima que es insultar viendo fútbol en el televisor. Insultar al televisor. Insultar al televisor. Aplica a la política, a los discursos presidenciales, las cadenas nacionales. A todo. Los programas políticos, los noticieros. ¿Es solo insultarle o hablarle también? Hablarle. Paula utiliza mucho este recurso. Ayer, de hecho, me dice, vamos a ver la voz para putear a los participantes. Ya directamente arrancando el programa para insultar, ¿entendés? No, pero es hermoso. increíble. Tengo es una- recuerdos sacados gritándole al televisor barbaridades. En especial a un par de conductores y conductoras. No. Noticiero. A una conductora me hicieron Ay, acordar, no, el no, otro día no, me no, hicieron tenés que acordar. decirlo, por favor, que no. ¿Te acordás cosas que le gritabas? ¿Qué época? 2000, ponele. Pero ¿y por qué? ¿Qué le gritaba? Año ¿Qué? 2000. Si daba las noticias y decía, ¿qué Imbécil, sí? era lo Pelotudo. que más le gritaba era imbécil. Alguien que interrumpía todo el tiempo, que le hacía una pregunta a la otra persona para contar algo propio. Ay. Entonces, ¿para qué llevas No voy a poder invitado? seguir con la columna hasta no saber quién es, ¿no? Lamentablemente. No, bueno. Vino a todo paso. Saltar para el... Ay, no. Ay, no, Vamos a la sí. pausa, vamos a la pausa. Siga. Saltar para pegarle a otra persona en un recital, ya lo hemos hablado del pogo como concepto. ¿Cómo? El pogo, No, el pogo como el pogo concepto. para mí es hermoso. Una ridiculeta. Niño de 14 descubre el pogo. Lo viví ahora con mi hijo en el último Lollapalooza. Que ya no le importaba quién toque. Era Claro, volver era todo tango. chivado con el pelo pegado acá al costado. No sabe lo que fue. Ah, bueno, la banda. No sé ni quién tocaba, te dice. Pero van ahí, se empujan. Es divertido. ¿No podría tener como una Se pasa evolución el rápido. pogo a otra ¿Hacia cosa? dónde? Digo, no ¿A sé. cómo- a qué podría Digo, haber? algo que se festeje en comunidad, en que todos nos juntamos con un mismo fin, pero no sé si es como saltar y golpearse. Un flash. O se dan cuenta que es muy de viejo lo que están planteando, ¿no? Sí. O sea, antes Sí. era feliz. Yo Antes hice te pogo un gustaba, montón, ¿eh? pero no sé. Es que Yo no hice un montón, al medio del quilombo no sé, pero había shows de Los Redondos, no sé, que era toda la parte de abajo, era, no sé si poco, pero baile con empujoncitos, divertido. Y alguno te diría, bueno, la ola mexicana. Ah, eso es la idiotez más grande de todos los tiempos. Ridiculez Qué total. violento. Ridiculez total. Ridícula, es ridícula. Víctor Hugo indignado. Esperar una hora para sentarse a tomar un café, que es una movida muy palermitana últimamente, Sí, que la sí. gente hace mucha espera para tomar café. En Ni realidad- siquiera para comer. El café es lo que tomás para esperar una Claro. mesa en realidad, Claro. pero esperar para tomar un café es como ridículo. Las esperas y las colas son un poco ridículas. Sí, sí, Para mí agotadoras. la peor es la de la comida, es la de espero 2 horas para sentarme a comer, No, 2 horas. en una hora terminemos. Sí, No, sí, sí. no. O sea, estuve más tiempo esperando que comiendo. Y el domingo fui a un lugar cerca de mi casa que dije, este lugar lindo, había 30 personas en la puerta. Claro. Digo, bueno. Agotador, No agotador. entro, no Y esto también se puede extender a montañas rusas en Disney, que era una situación de hacer por ahí una hora larga de fila Hasta 3 horas de cola. se y hace. ahora pagás un extra para Claro, ir más rápido, el Fast Pass. el Fast Pass. Pero, Pero me, pará, me pará, contaron que el Fast Pass tiene como sus yates también. Ah, Un ¿sí? montón, ¿Cómo un es? montón. Claro. Lo cambiaba. Me contaba mi hijo el otro día que sí, ahora pagás el Fast Pass por juego. Claro. O depende, si sacás uno, tenés que decir antes a cuáles vas a usarlo. No podés acumular más de 3 en Claro. cierta cantidad de horas, ¿entendés? Impresionante. Como... No, pero El para una negocio- montaña rusa es 3 horas de cola. La montaña rusa dura a veces 1 minuto 40. ¿Y qué, te, ¿Entendés? 3 horas de cola. qué enseñanza te deja esto? No hay que el ir, bien no más hay que ir a Disney. preciado Es el tiempo. es el tiempo. Es el tiempo. No, pero lo que realmente pregunto Wow. con respecto a Disney, porque fui hace muchísimos Gracias. años y no me acuerdo, es ¿a cuántas atracciones te subís? Si tenés un promedio de... ¿Cuántas vas? 5, Es verdad lo que 6. decís, ¿eh? Pasás un día entero y fuiste a 5 o 6 atracciones. Me tocó ir una ¿Y eso vuelta. te llevó toda la Estaba jornada? estaba fresco poner y había poca gente. Y entré a un juego del Hombre Araña 32 veces seguidas. No había cola. Vuelta, loop, entré Sí, sí, sí. 500 Qué veces. argentino, Con Mateo. mi Sí, hijo sí. Luca, con Cataño. Entramos 500 veces. Esta es debatible, A ver. pero bueno, seguir cantando el feliz cumpleaños en la adultez. Para mí no va más. Estoy de acuerdo con vos. Tendría que haber. Pero es mundial esta, ¿no?
Sí, Pero por ¿y En cómo? supuesto. cualquier lugar del mundo se canta el feliz cumpleaños. ¿Pero qué sugerís de reemplazo? Porque me parece ¿Y a atendible qué edad terminaría? tu Me parece. Claro, ¿qué indica el mayoría de edad. comienzo Final de del la cumpleaños. primaria. La primaria No, indica pero todavía hasta ahí sos llegó. chico. ¿Secundaria no se canta? Bueno, Para mí mayoría secundaria. de edad. Sacás el registro y te dejan de cantar el Listo, perfecto, cumpleaños. Y que no se 18 guarda años. nada. ¿Y cómo haces Feliz para cumpleaños. erradicarlo? Porque estás en un cumpleaños, somos 30 en Sí. tu casa, uno arranca. Uno arranca. Sí, peor Se si le vas a pega una una trattoria piña. y te lo cantan en italiano, ¿no? Te Tanti querés cortar los auguri. huevos de una No, manera. que- para mí ahí va, porque están todos esperando una copita de champán, Sí, un sí. postre, un 10% de descuento. Siempre hay un amigo que hace la joda y dice Sí. el cumpleaños. Una tensión podría ser. Igual estoy de acuerdo y Está tiene bien que ser un planteado. contrato tácito. Es, ay, cumpliste 18, claro, hoy no te cantamos. Ya está. Pero ¿y Ya qué está. pone? Tampoco tendrías velita. No, pero No, para mí se termina No, todo eso. también socialmente es un momento, es como el corolario, es traer la torta, Sí. soplar las velitas. Sí, sí, es lo De que, hecho, lo que habilita para que te vayas después. O Leí sea, la- se sopla la vela y se van todos. La nota de Cherkis Vialo sobre Monzón, que hubiera cumplido Muy buena 80 nota. años. Muy buena nota. Que a los 30, en cumpleaños 31 le dijo a Tito Lecture, es la primera vez en mi vida que me traen una torta, que me cantan el feliz cumpleaños. 31 No. de la pobreza que... Sí, a los sí. 31 Sí. era... No, pero eso. Algo así. ¿Qué pasó? Y nunca una torta con velita, no tenía una moneda, hacía changas por ahí. Pero que le cantaran el feliz cumpleaños Y también era la bueno, primera Pero vez. pobreza como que total. sopló velitas, era la Oh. primera vez. Pero no, me gusta lo del cumpleaños, hay que ver el reemplazo. Bien, otro relativamente polémico, hay que ver qué dicen los padres. Hablarle a los niños con tono infantil buscando empatía, desterrado. Es una estupidez. A veces uno cae. Yo caigo. Digo, aún el padre que menos quiere caer, un poquito suaviza el tono, un poquito trata de explicar. Tratar de ser didáctico no es ser un pelotudo. Pero bueno, a veces sucede solo. Es un poco ridículo, pero caes solo. Como que No, terminás metido en esa Un magia. poquito, aunque Sí. sea, bajás. No Pero sé por qué. es que pero te sale así el tono. Yo intento no hacerlo, pero me descubro. Bueno, el otro día le hablé a un adulto acá, sí. ¿Así? Sí, Pero que ¿De necesito. ¿Cómo dormiste, bebé? ¿Le dijiste? más o menos. Uy, quiero saber todo. Yo igual quiero saber lo de la conductora del noticiero también. Sí, sí. ¿A quién le beboteaste? No, yo no beboteo, tan loco. Y bueno, le hablaste como un bebé a alguien. No, como un niño. Como un que le hablas todo así. Pero ¿y por qué será eso? ¿Y el niño cómo tomará la postura del adulto hablándole como si como No, el tonto? niño es un niño, no entiende nada, tiene 3 años, no es que dice este imbécil porque me habla, no es mira Claro, quién habla, claro. mira quién habla también. Esta la aporta Marto, me pareció muy interesante, que creamos que Dios es un gordo con barba blanco. Puede ser una persona, un hombre mestizo o tal vez La famosa. Y mira si era colo. mujer. Ese Me fue gusta- el colo Dios. Tu Dios inclusivo me gusta. El colo ya es más jugado. Me gusta. ¿Te lo Bueno, imaginas? Messi, a Messi, ¿cómo le decían? El Barba, es un gran apodo. El Barba, para el Messi Barba. es un gran apodo. Sí, totalmente. Me gusta el Barba. Aparte, el Diego le decía el Barba a Dios. Es ¿viste? verdad, es No, verdad. El Barba no quiso que la ponga el segundo palo. Bueno, lo mismo que lo del bebé, hablarle a una planta pretendiendo interacción, que también lo he visto. Bueno, Graciela Alfano tuvo mucho éxito con eso. Pero dicen abrazar que le árboles. tenés que hablar. Abrazar árboles. Vos sabés que yo a mi perra le explico todo. ¿Está bien o mal? Pero según que sea todo, si le explico No, le digo, Pitágoras, mirá, Pitágoras a la perra. No, Pitágoras no le expliqué. Le explico lo que vamos a hacer que le involucre. Claro. Mira, Por ejemplo. nos vamos a ir de viaje, te vas a quedar en tal casa, son Qué 2 bueno. semanas nada más. Le explico un poco la casa, cómo se va a quedar, cuándo volvemos. No le Ella cuento el avión, no le cuento ¿Te todo. mantiene el contacto visual durante tu Hasta ahí, speech? hasta ahí. Muy poco. Pero le explico todo. Digo, ahora nos vamos, me voy 2 horas, vuelvo, te vas a quedar sola, portate bien, no hagas cagadas. ¿Le das un beso? Le doy un beso, la acaricio, mucho la acaricio. Muy mucho. bien, Matías. Muy Pero bien. le hablo y le explico absolutamente todo. Y la hinchada también aporta y dice, hola, buenas tardes. Hola amigos, con respecto a lo que están hablando de la canción del feliz cumpleaños, acá en Perú, donde vivo, la gente empieza con Happy Birthday, como si estuvieran en un velorio, y cuando termina la parte en inglés, todos dicen pam, cumpleaños. Me parece una ridiculez, solo que lo hagan en español nada más. Saludos, habla Mario. Gracias, Un abrazo, Mario, gran Mario. aporte. Es ridículo en cualquier ¿Por qué lo lugar del cantarán en mundo. inglés? Se canta en inglés. No, bueno, pero acá se canta que los cumpla feliz. A veces después viene en inglés. A mí me parece excesivo cuando viene porque es un buen compañero. Y En la cuando- primaria- te bendiga. Feliz, En feliz la en tu primaria día. se agrega feliz en tu día o algún chiste o Sí, alguna sí, así Si se para mí. pise un tranvía, era. Es mundial, tanti auguri, se canta en italiano, si está guati se canta en italiano. Mira, no sabía esa. Sí.
seguir poniendo historias de WhatsApp. Veo que hay gente que todavía lo hace en sus estados de WhatsApp, ponen... Ese es un flagelo que me parece Grave, ¿eh? amerita un informe directamente de Un psicólogos. TPM. No, TPM. no se metan ahí porque es un TPM. lugar, ¿saben? De ¿Hay mucho- alguien que conozcamos de acá que... Sí, Chile Juan, se está riendo. No, Juan, ¿subís historias en No, WhatsApp? Juan, subí. el otro día... ¿Subís historias en WhatsApp? Ay, Juan, no te Esta, la puedo esta es la creer. decepción más grande del año, Juan. Se supo. ¿Y si te digo lo que subí? ¿Qué subiste? Subí- Un dibujo de mi hijo. No, subí Te mato. una casa de cotillón, algo que vendía copas del mundo. Lo más mufa del mundo, que es comprar la copa del mundial, ¿entendés? La copa de la ¿Pero FIFA. que fue por error o...? Fue por error, porque fue por error. A Te ver. tengo que contar toda la historia. Sí. Quise cambiar la foto de perfil de WhatsApp porque no quería que alguien vea mi cara. ¿En qué anda, no? Que alguien vea tu Entonces cara. dije, pongo una foto genérica. Es increíble cómo se niega la fama. Yo Pongo pensé una- que Germán estaba en ese momento de... Y elegiste Sale la con copa. anteojos No puedo negros, contar toda la historia, no quiere pero- foto, no firma autógrafo. No, claro, entonces dije, bueno, pongo cualquier cosa. Y digo, pongo una foto de la Copa del Mundo. Digo, como esto no le va a hacer, Pusiste un story. no le va a joderle hacer mal a a nadie. nadie. Y lo puse en estados de WhatsApp, que esas son las ¿Y historias la de foto WhatsApp. siguió siendo la tuya? Claro, y de repente empecé a recibir mensajes de gente con la que no hablo mucho diciéndome, ojalá sea tan fácil de ganar, ¿no? Vamos, pulga. Un montón de mensajes que no entendía. Y es claro, cuando vos subís, te comentan ahí y a vos te llega como un WhatsApp. Te llega como un chat directo. Pero que hay gente Qué que flagelo, ve, hay qué gente que flagelo. entra a ver Para historias mí, de WhatsApp. Ahí te quería. No, hay un mundo que nosotros Sí. desconocemos No. que tiene que ver con el mundo, te digo, post 65. Claro, Facebook. Hay Claro. Usan los estados incluso para tirarse tiros como si fueran los DM de. Sí, de No. Sí. Yo todas las veces que vi estado de WhatsApp fue por error. ¿Viste? Cuando sin querer Y se me me pasa puso... igual. Siempre- porque no sé ir, no sé ir a los siempre estados. los estados de WhatsApp son Rubén Plomero. Sí, Adrián Juan Heladera. Sí. Son los que suben los. Y alguna los estados de militancia, ¿no? Una militancia en momentos difíciles para la El militancia. otro día, verdad, el que verdad. hizo un espectacular fue mi padre, con la tecnología totalmente anegado, que mi hermana le manda una foto por WhatsApp. Mi hermana está vendiendo unas cosas, unos tableros para los niños, es una cosa Ok. para comprar. Y le fue muy bien con esa venta. Entonces le mandó una foto. No, pero la foto podría coincidir, porque le mandó una foto ridícula mostrándole como que había cobrado, ¿entendés? La plata esa. Entonces le mandó una foto con plata. Y mi papá la puso en stories de No, WhatsApp, no, de Instagram. Y La lo factura. llamo y le digo, escuchame, no pongas una foto de tu hija con guita en la mano así, mostrándola. Me dice, no sé ni cómo la subí. O sea, se le subió solo. Es elegante, de golpe es Lo que- elegante tu hijo. Más. Nosotros en los cumpleaños de adultos lo que cantamos es sopla la vela, la puta que te Bueno, parió. es una variante. Sopla la vela, la puta que te parió. No está mal, no está mal. Lo que pasa es que evidentemente hay que cantar. Hay que soplar una vela y hay que cantar, evidentemente, parte de las convenciones. Uno de los más fuertes, tal vez. Hoy se cumplen 53 años de la foto de Abbey Road. ¿Sí? Sí, aparte de Juan. Poll McCartney descalzo. Todos sabemos. Y bueno, el concepto turístico de ir a Abbey A Road repetir la foto. hablando de ridiculeces, ¿no? Dios. Adjunto imagen. Como cada semana voy a hiciste? tratar de adjuntar imagen. ¿La hiciste, Germán? Sí, por supuesto. La Es tremendo. hicimos todos, creo. Yo no fui a Abbey Road. Es más, no sé dónde queda. ¿En qué lugar es, digamos? No sé. No sé cómo ubicar el barrio, No, yo tampoco. pero está el estudio de grabación, ¿Pero en obviamente. Londres o es Liverpool? Londres, En en Londres. Londres. No. En Londres está el estudio de grabación y ahí muy cerquita, como llegando a la esquina, está obviamente la senda peatonal por la que cruzaron. El tema es que es una calle muy transitada. Exacto. Muy Se empieza transitada. a Muy pudrir. difícil hacer la Y, foto. y lo que sucede es que los autos saben que si uno está pisando la cebra, tienen que frenar, pero la cara es, no entiendo, ¿vas a cruzar? ¿Te vas a quedar? O sos un tarado que se va a sacar una foto. Claro, pero la cara de los que manejan es como, no se dan cuenta que hay gente que está parando ahí para hacer la foto de Y los los bichos. odian también. Ahí está, mira. Ahí está Esa no Germán. es, esa no es Abbey Road. Eso es Abbey Road. Eso no es Abbey Road. Germán con Bueno, pero Paulita. es otra toma. No, para mí le No pifiaste es para de el lado casa. de la tapa del disco. Germán es el Sí, que fue a la Tenías casa que de Joaquín sacarlo de- Sabina y no Exacto. era. De la vereda de Es enfrente. verdad. Vos fuiste a la casa de Sabina, Sí. esa no te la voy a perdonar. No es ahí, Germán. Pará, pero tengo otra. No, que esa- nos están por eso pisar. La es Nueva siguiente, York eso. nos estaban por pisar. La gente se empieza a pelear. No De se la hecho- ve muy transitada igual. No, Matías, no sé lo que era. De hecho, me empiezo a pelear con una china que cruzaba para el otro lado. Mira, ¿ves? Ahí es cuando te están por atropellar. Y ahí Paula sale corriendo. Hay chinos que se hacen 70 millones de fotos cruzando. Entonces, en un momento me calenté y empieza a hacer una pelea por ver quién va por la senda peatonal para sacarse la foto. Claro, hay que aprovecharla. Pero posta, ridiculez no total. es el encuadre de la foto de Abbey Road.
No es el ¿Qué? encuadre. ¿Van para el otro lado? No sé, no es lo que se ve. Ese no Se es ve el un paredón. No, es así, Poné lo la que pasa tapa es del que, disco, boludo, Manu. La tapa del disco Abbey Road no es esa el encuentro, no tiene nada que ver. O Pero sea, sí, para Matías, mí es Nueva York. Pasa que se ve una No arboleda. es. No, estoy indignado. Es Villa No es, Ortúzar no es. eso. Mirá, nada que ver. Mirá la tapa. No, está bien. ese es Pero Matías. ¿dónde- Es la misma, claro. los edificios, está no, tomado- no, Sí, nada que ver. está tomado muy de costado y las copas de los árboles se ven chiquitas. pero No sí, es. sí. Para mí no es. Listo, no es, ya está. Bueno, estos momentos turísticos donde la gente, bueno, la Torre de Pisa, los que están sosteniendo la Torre de Pisa, qué esas bronca. son todas pelotudes. Agarrando todas el sol. ridiculeces. ¿Pero por qué? ¿Está muy Y mal no, eso? me suena muy banal, ¿viste? Hola, buenas tardes, sí, banales. Mi madre, reciente directora de nivel inicial jubilada, prohíbe hablarle a los nenes como tontos. Bien. Hay que hablarle como adultos porque es el momento en el que están aprendiendo el idioma. Como tontos no, como niños, por ahí. La diferencia, un niño no siempre es un tonto. No, pero es verdad que a Le veces explicás el con tono... paciencia y un tono más descansado. Como un adulto exacto, bueno, sí, en parte sí. Cuando el argumento para pelear es me miraste mal. Es que vos estás mal. Sí, ya viene cargadito. ¿Qué me mirás? Es el menos justificativo de todo. Así como. Mirá Bueno, Juan Ferrari en Mirá lo que Abbey es esa Road. foto, Juan. Eso sí es Abbey Road. Es la Eso sí misma, es Abbey Matías, es la misma Road. que La hizo Germán. misma, la Ah, Y es otra. Lo que pasa es que le hicieron rápido porque venían autos. Y si Manu tiene la otra, adivina si no la hice también para el otro lado. Está bien, boludo. No lo puedo creer. Sí, Todos claro. fueron menos nosotros, Emi. No fui a Londres, pero muy cortés. Qué grande, Juan. Ramón tiene una foto en Abbey Road. Claro. mirando a cámara. En algún momento se la Qué contaré. bien que hiciste para los dos Y las lados, dos Juan. fotos. Es el momento Rubén, es el momento de tu. Sos Pero más es tu papá ridículo, que nunca. es ridículo. Y quiero decirle a Manu que le mandé estas dos. Hay 22 fotos distintas. ¿Puedo hacer una o sea, pregunta? la debo haber hecho 6 veces. La razón de hacerla de la vuelta. Ninguna manera. ¿Por qué? Ninguna, no sé. Ya que tenía que volver a cruzar para ahí, Saca digo, foto saqué igual. otra más. Y Pía arriesgando la vida, ¿no? Siempre, Parada en el claro, medio de la porque boca se paran en calle. el medio y ahí es donde los autos miran diciendo, Sos Puteando, idiota. puteando. muchacho, por favor. Me tocó este lugar, sí, no sé dónde queda. La de me miraste mal implica también una carga Previa. de violencia contenida fuerte. No. Sí o sí tiene que haber un argumento detrás, ¿viste? No, me manda Titi Fernández fotos. Su foto en de Abbey Baby Road. Road. Por favor, hoy todos los oyentes de Todo Pasa su foto de Sería Baby increíble. Todo lo que pasó por Baby No, Road. y video hablando con uno disfrazado de tapa de Sgt. Pepper. No lo puedo creer. Bueno, triste y solitario. Road. Presente. De hecho, Norita que cumple años también, un beso enorme. De hecho, cuando yo fui también había uno tocando con la guitarra tema de los Beatles, viste, igual que en Central Park, ahí ese que hace Imagine de corrido la 24. Claro, en Strawberry Fields ahí está tocando un tema. Todo el de tiempo, Beatles. todo el Siempre, bueno, simpático, ¿por qué no? Dice Redó, mi padre subió un estado de WhatsApp de una foto de una señora más 70 en pechos. ¡Ah, no! Dice, gracias, papá, por Cargando. estos recuerdos. Me estás cargando, muy fuerte. Qué feo, muy fuerte. qué Hola, feo. buenas tardes. Matata, Sí, mi amor. le hablás y le explicás a la perra porque es la que mayor atención te da en la casa. Está clarísimo. Sí, es verdad. No, le explico todo. Para mí está bien explicarle. Para Al mí está perro, al bien. gato, hay que explicarle. Igual el gato le estás hablando y en el medio de tu Se va. alocución se va. No le importa Mira nada. Titi en devoto, Matías. Titi Titi en en Abbey devoto. Road. Titi en Abbey Road. Espectacular. No, en serio, eso es devoto, en Con serio. Norita. Eso es devoto, eso es Beiró. Mirá, es esa la avenida Beiró. Lincoln. Sí. Es con Urbano, ¿eh? Ah, está a la vuelta de Es devoto del otro lado. ese. Está a la vuelta de Cuchina Paradiso. No, Ay, Dios espectacular. Pará, porque siguen llegando, ¿eh? Estamos Espectacular ahora. las fotos de Abbey Road, todo el mundo. mío. Yo no puedo creer, fueron es verdad todos que la menos gente vos. se saca esa foto ahí, no tiene ningún sentido. Y vamos a sacar la foto. Hola, buenas tardes. Pon el video, por favor. Todos, buenas tardes. Lo que pasa con la foto de Germán es que la línea pintada de la hacienda peatonal la corrieron hace unos cuantos años, Mirá la el corrieron detalle. 30 metros. No va. Entonces ya no es posible sacarse la misma toma Claro. de los 4 amigos de Liverpool. Abrazo. Gracias por el dato. Qué lindo dato. Y qué bien lo cuenta, ¿eh? No nos trata como ¿Quién es? idiotas. Un datazo de Abbey Road, que hoy cumple 53 años esa etapa, es que se sacaron. Esta es Flor Torrente, que acaba de mostrar la foto. Abrigada, fue hacia frío. Hacía frío en Pero Pero hay Londres. esto- 300 personas. Para mí esto es lo más normal, que haya 500 personas. Viste que en la vida real, o en Instagram y en la vida real, que
un lugar hermoso, Turita, Torre Eiffel. Hay 3 millones de personas. Es Nunca buenísima estás esta solo. foto. Pero Flor, Muy con, buena la con foto quien de le haya Flor. sacado la foto, hace una buena que es el camarógrafo se quedó en una punta. No se No fue está en en el medio medio de la sí, calle, como la que hice yo, por ejemplo. Pero todos con bolsa, cruzando. Tremendo. Hola. ¿Cómo andan, pasantes? Cristian de Lugano. Yo una vez subí un video porno al estado. Me avisaron 2 amigos. Uno me dijo, ¿vos no tenés familia? Sí, le digo, boludo, ¿por qué? Y fíjate lo que pusiste en el estado. Y el otro, al toque lo borré y me dijo, mirá que yo tengo el WhatsApp no sé qué, así que te capturé el video. No sé qué hice ese día. Un video espectacular. Fue espectacular. Espectacular, dice el cara rota en su estado de WhatsApp. Posta, no sé ir a los estados de WhatsApp. Yo recién fui. Abajo Ay, ya vi, dice ya vi. estados. ¿Cuál es el primero que encontrás, Matías? Prensa, ministerio. Mario Cordo. Luis Olimpia tengo yo. Ojo, a ver, Quiero voy a ver buscar. prensa de qué ministerio. Un prensa que andás a ver por qué lo tengo agendado. Estado. Prensa del ministerio de TR. No sé si es trabajo o transporte. Mario Cordo. Pará, el segundo Juan Carr. El segundo Juan Carr. Tengo un estado de Alejandra Pradón. Julio Gorriti Pará, te Radio. voy a ver los Juan Carr. Juan Carr Julio tiene- Gorriti, ¿qué muestra, Julito? Ordenando zapatilla. comienzo de clases. Tengo uno de Alejandra Pradón, Carlos Torres, que es fue intendente de Firmat. Victoria Guardamuebles y Gustavo Dota, bombero. Gustavo Dota es un bombero en la bombonera, le hicieron un plano, Sí. estaba mirando para abajo y en el plano parecía que estaba dormido. Y Pablo Giral hace un chiste, yo no sé qué digo también, como hoy se perdió el gol, y quedó como que estaba dormido y se armó todo un escándalo. En Twitter, básicamente. Y te escribió. Porque, no, dijeron que lo habían echado porque que se durmió en el trabajo, cosa que no pasó. El chabón me escribió al toque, nos llevamos bien, nos mandamos WhatsApp, nos escribimos seguido, pero para mucha gente lo echaron del trabajo Claro. por tu culpa. O sea, hay gente que me sigue insultando por eso. Todavía yo lo tengo acá en el WhatsApp. Y subió un estado hoy. Sí, no lo quiero ver porque tengo miedo. Es que voy a ver, es un bombero. Yo quiero reconfirmar que abrazar los árboles te da una energía extrema superior del más allá. Lo he probado muchas veces más en allá. todos lados y El Dreyse. siempre que estoy medio bajo de energía, abrazo un árbol y es automático. El turco, un abrazo, chicos. Mirá el turco abrazando árboles. Logré abrazar. El árbol todo. El árbol todo. Le di mi teléfono a Juan Ferrari. No. Para ver a quién. Y estoy viendo los Mucho estados avión. de WhatsApp de Ale Pradón. Ay, Ay, lo Sí. quiero ver. Hay de todo, ¿eh? Hay Lo de quiero todo. ver. Hay desde... estoy para decir una barbaridad. Hay traigo uno otra, genial ¿no que ves? es... Mira, escuchá este estado de WhatsApp de Ale Pradón. Distazo. Menú de vida. Entradas. Quererse mucho uno mismo. Valorar lo que tenemos. Me gusta autoayuda. Platos principales. Respetar las diferencias. Saber escuchar. Mirar con el corazón. Postres. Dar las gracias. Sobremesa. Divertirse siempre. Vivir el hoy. Bien, Grande, Ale. Alejandra. Es de Boca, tiene una Sí, foto hay con... una foto de Boca. Qué grande, Alejandra, No por puedo favor. creer. Mira, Pablo Giral también tiene estado, pero como si fueran las historias de WhatsApp. Hoy Claro. River Independiente, transmitimos con Juan Pablo, Ángela y Maxi. Capaz que incluso Como si fuera algunos una ponen venta, lo ¿no? mismo que suben ahí. Pero hay muchos que lo usan como mensaje indirecto, tipo, ya vas a venir. No. Oh, esto es para vos. Esto es para vos. Escuchame, hoy todo hablado, hasta las 5. Teníamos un delegado nuestro del fútbol que tenía más de 70 años y cada 2x3 foto de alguna mina en bola, video porno. Y ahora hace poco subió una foto suya en boxer. Obviamente nos reímos primero entre todos y después de un buen rato le avisamos. Gracias a todos por ser parte de esta vergüenza. Es ridículo, dice Germán Beder, y Nos la hemos lista es reído. interminable. Sí. Nos hemos reído, que es lo Te único que cuenta. agradezco muchísimo, muchísimo, Yo también Germán, a ustedes, chicos. por este es ridículo. El jueves vengo a ganar, ¿eh? El jueves ¡Dame hay un atención, 20 Gonzalo! El ¡Dame jueves hay un atención! 21. El último lo gané yo contra Emilce 21-0. Y el Pará, anterior, Germán le había ganado a Clemente. Al gran que es campeón el del imbatible. 21. Sí, sí. El imbatible es Clemente. Clemente me deja ganar en alguna. Lo veo como Pifia él, amigo, pifia como él. amigo. Yo le pregunté en la intimidad, le digo, ¿un poco querías que gane Germán? Él me dijo algunos Quería. guiños, pero después, como cuando empecé con la racha positiva, se quería cortar por los Y huevos. cuando empezás a contestar, no le das la chance al otro y llegas hasta el final. Y ganaste. Así que este jueves tendremos Bien, este jueves los dos van con su cinturón de campeones Una competencia. para ver quién es el gran ganador del 21. en la Supercopa sería. La Yo soy Supercopa. como Omar Narváez. Campeón de Peso campeonato y mosca. campeón de Copa. Estoy para escuchar esta canción, Gonza, te pido por favor. Sí, para irme atrás en